Hola a todos, muy buenas tardes. Nuevamente gracias por sintonizarnos. Nosotros les compartiremos información veraz para ampliar conocimientos y, de ser necesario, aplicarlo en diversas circunstancias que se nos pueden presentar. Y bueno, agradecida con ustedes por escucharnos. Esto es Hablando Derecho. En esta ocasión hablaremos de temas muy interesantes para ti, ciudadano, y para ti, trabajador, dado que el punto focal del día de hoy es sobre los títulos y operaciones de crédito. Estaremos platicando acerca de las generalidades de los títulos de crédito, el endoso, definición, requisitos y clases, al igual que del aval, el protesto, la cancelación y la acción reivindicadora, la letra de cambio y pagaré, cheque, contratos de crédito, certificados de tesorería y operaciones de crédito. Pero ¿qué creen? Eso no es todo. El día de hoy tenemos unas invitadas que nos estarán acompañando durante el programa. Así que los invito a ponerse cómodos, a ir por alguna botanita y disfrutar del programa que hemos preparado para todos ustedes. Recuerden darle manita arriba y suscribirse al canal. Nuevamente bienvenidos y comencemos. Nuestra primera invitada es la licenciada en Administración, Dalia Ivonne. Bienvenida, licenciada. Hola, gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros la licenciada en Derecho, Alicia. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, Heidi. Gracias por la invitación. Estoy contenta de estar con ustedes en esta tarde. Gracias, licenciada. Un gusto de tenerla aquí. De igual manera, contamos con la presencia de la licenciada en Administración, María Guadalupe. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, Heidi. Gracias a ti por la invitación. Tenemos una última invitada. Estamos hablando de la licenciada en Derecho, Diana Laura. Sea bienvenida, licenciada. Gracias, Heidi. Un gusto acompañarlas en esta tarde. Regresamos una vez más en programación con un tema bastante interesante, ya que sin duda es importante conocer qué son los títulos de crédito y por ello, ¿qué me pueden comentar? Por supuesto. Vamos a empezar con el concepto de los títulos de crédito y nos dice que son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Opino que los títulos de crédito nos sirven como comprobante de la misma o en casos de préstamo y que a su vez nos permiten al acreedor tener un certificado de pago sobre algún tipo de crédito que hemos otorgado a una persona o a un grupo de personas que solicite dicho apoyo. Así, todo el que use un título de crédito estará protegido ante la ley mexicana. ¿Qué más me pueden comentar de los títulos de crédito? Déjame decirte que son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, ya que son actos de comercio. También los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito. Ahora ya lo sabes. Los títulos de crédito son reconocidos por la ley y representan una obligación de pago entre las partes involucradas y si no cumples con lo establecido puede traer implicaciones legales. De ahora en adelante, analiza muy bien las implicaciones de firmar una letra de cambio o un pagaré, por ejemplo. Si eres beneficiario o tenedor de este tipo de instrumentos, sabrás que cuentas con un documento que ampara la obligación expresada. Por el contrario, si eres el que adquiere la responsabilidad, sabrás que cumplir con la obligación será necesario en los términos establecidos. Vaya que es un tema complejo e interesante, pero ahora ¿me puedes compartir sus características, por favor? Claro, déjame decirte que los títulos de crédito son documentos mercantiles que, de acuerdo con su concepto, tienen ciertos atributos o características que los distinguen de cualquier otro documento. Uno de ellos es la incorporación. Son documentos necesarios para ejercitar el derecho que en ellos se consignan, es decir, para ejercitar el derecho es necesario poseer materialmente del documento y se debe exhibir el documento. Es por ello que la transmisión del título a otro tenedor
significa que se trasladan los derechos dados, que el derecho va incorporado al título de crédito. Otra característica que tenemos es la legitimación. En sentido general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquel o de intervenir en esta. Si se puede hacerlo, está legitimado, en caso contrario no lo está. El titular del documento está legitimado para poder exigir el pago del título, mientras que el deudor lo está para que se le exija su pago. En el primer caso, la legitimación es activa, en el segundo se denomina pasiva. Lo que nos quiere decir es que la legitimación consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple su obligación y por tanto se libera de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento. Por tanto, el deudor no puede saber si el título anda circulando, quien sea su acreedor, hasta el momento en que éste se presente a cobrar, legitimados activamente con la posición del documento. Otra cosa es que el deudor se legitime una vez en el aspecto pasivo al pagar a quien aparece activamente legitimado. Déjame compartirte otra característica de los títulos de crédito, y es la literalidad. Nos dice que el derecho que consigna el título es literal, es decir, el deudor se obliga en los términos que establece el documento. Las palabras estipuladas en el título fijan el alcance, contenido y modalidad de la obligación. Esta característica se encuentra enlazada con la incorporación en el título. Consiste en que el derecho incorporado se mide en función del texto del documento. Por ejemplo, si el deudor en un pagaré solo cubre una cantidad parcial, dicho pago deberá hacerse constar en el mismo documento, para que de esta forma se deje constancia de ello. En consecuencia, el pagaré incorpora un derecho disminuido por el pago parcial, y el tenedor solo puede reclamar el derecho que resulte de restar a la cantidad principal aquella que consta como pago parcial. Y para finalizar las características, voy a hablarte de la autonomía. Es autónomo en cuanto que cada uno de los tenedores del documento tienen un derecho propio o independiente. El tenedor no puede oponer al último tenedor las excepciones que pueda tener contra los poseedores anteriores. Existe una abstracción la cual refiere a la desvinculación y separación del título de crédito respecto del negocio que originó su expedición. Dicha característica se actualiza cuando el título de crédito entra en circulación, porque puede ser que el nuevo poseedor del título de crédito no sepa por qué se emitió el documento. Lo que sabe es que el documento existe y lo puede exigir. Por ejemplo, puede darse una letra de cambio en la cual la firma del girador, del aceptante y del beneficiario endosante sean firmas falsas, supuestas o inválidas por cualquier otras causas. Pero a pesar de ser inválidas, la primera firma que estampe una persona capaz será suficiente para crear una obligación cambiaria, autónoma y distinta de las obligaciones que pudieron tener a los anteriores asignatarios. ¿Cuál es la representación para otorgar o suscribir títulos de crédito? ¿De qué manera se confiere? Sí, claro. Déjame decirte que son mediante poder inscrito debidamente en el registro de comercio y por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el representante. En ambos casos, la representación no tendrá más límites que los que expresamente le haya fijado el representado en el instrumento o declaración respectivos. Digamos que si el título de crédito no es pagado por el obligado principal ni por los responsables de pago, lo podrá hacer por intervención el aceptante por intervención, el recomendatario o un tercero. Para mayor explicación, es cuando dejamos a un aval como tercero de nuestra deuda. Nosotros, al no pagar, él será el que tendrá que responder. Vaya, sí que esto de los títulos de crédito es un tema complejo, pero sin duda un tema interesante que también necesitamos saber. ¿Qué es el endoso? Es una manifestación unilateral de la voluntad que tiene como consecuencia trasladar el valor de un determinado título de crédito a otra persona, consistente en una constancia puesta al dorso del título o en una hoja adherida a él, con el fin de poner a otro en su lugar, transfiriendo el título con efectos. La principal función del endoso es la función legitimadora,
El endosatario se legitima por medio de una cadena interrumpida de endosos. Para entender un poquito mejor, consiste en que una persona transfiere a otra el poder de realizar actos de dominio a su nombre o transferir la propiedad de un documento. El endosante da este poder a través de una firma realizada en el reverso del documento. Además, el endoso solo puede realizar en la parte posterior del documento, con excepción de las facturas automotrices, en donde se realiza de ser posible al frente. Para que exista endoso, ¿qué personas intervienen? Bueno, te comento que varias personas. La primera es la persona que va a transmitir el documento con derecho de cobro. A esta persona se le denomina como el endosante. La persona que recibe este derecho de crédito será el endosatario. Quien tenga el documento con derecho de cobro, indiferentemente que haya sido endosatario anteriormente, recibe el nombre de tenedor, que tiene el derecho a reclamar el pago de la deuda. Y por último, la figura del deudor, que es la persona que tiene que cumplir con la obligación final de pago ante el tenedor. Por ejemplo, el señor Juan Manuel adquirió una deuda con el señor Ángel Díaz, pero por motivo de trabajo del señor Ángel es trasladado a otro estado de la República, por lo cual deja como responsable a su hijo Julián Díaz. Aquí vamos a aclarar que el papel que desempeña cada uno, el deudor sería el señor Juan Manuel, el endosatario es Julián Díaz, ya que es quien recibe el derecho de cobro. ¿Me podrían comentar con qué debe constar el endoso? Te comento que debe constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo y llenar el nombre del endosatario, la firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o a su nombre. La clase de endoso, el lugar y la fecha. Es importante mencionar que la omisión del segundo requisito hace nulo el endoso y la del tercero establece la presunción de que el título fue transmitido en propiedad, sin que valga prueba en contrario respecto a tercero de buena fe. La omisión del lugar establece la presunción de que el documento fue endosado en el domicilio del endosante, y la de la fecha establece la presunción de que el endoso se hizo el día en el que el endosante adquirió el documento, salvo prueba en contrario. Para que el endoso pueda tener la validez, es necesario saber llenarlo con claridad en qué orden y en qué posición, ya que es importante recalcar que el texto se va a colocar de manera vertical. Esto no debe tener tachaduras y debe ser llenado con los datos correctos, ya que muchas veces se nos hace fácil abreviar y en estos trámites no aplica, al menos que su identificación oficial lo tenga. ¿Cuáles son las clases de endoso? Te comento que existen 3 tipos, y uno de ellos es el endoso en propiedad. Transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. La leyenda que llevará este tipo de endoso nos dice que es páguese en propiedad en favor del señor Ángel Díaz con el valor de 10,000 pesos que ampara el presente documento con fecha de 23 de octubre de 2021. En la parte de abajo se va a incluir el nombre y la firma del endosante. Otro tipo de endoso es el que contenga las cláusulas en procuración, al cobro u otro equivalente. No transfiere la propiedad, pero da facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestar en su caso. El endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante y su revocación no surte efectos respecto del tercero, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 41. En el caso de ese artículo, los obligados solo podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante. Los abogados particularmente emplean este tipo de endoso para acceder al cobro de un título de crédito. Particularmente en casos como estos, los abogados solicitan el endoso en procuración con el propósito de obtener el valor económico del mismo, pero no asumir la propiedad jurídica expuesta en el documento. Este endoso lleva la leyenda de pagarse en procuración en favor del licenciado Mario Hernández el valor de 13,000
que avala el presente documento. En la parte de abajo va a llevar el nombre y firma del endosante. Y para finalizar, te voy a comentar sobre el endoso con las cláusulas en garantía o en prenda, u otra equivalente. Atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y los derechos al inherentes, comprendiendo las facultades que confiere el endoso en procuración. En el caso de este artículo, los obligados no podrán oponer al endosatario las excepciones personales que tenga contra el endosante. Este tipo de endoso es aquel por el cual el portador de una letra la entrega en garantía para procurarse un adelanto de fondos, conservando los derechos incorporados al título. Este endoso lleva la leyenda de pagarse en garantía en favor de la señora Adriana Flores Carmona el valor de 30,000 pesos que ampare el presente documento en caso de que la señora Isabel Telles Fabián no pague el valor que ampara el presente documento a la fecha 23 de noviembre de 2021. Finaliza con la fecha 23 de octubre de 2021 la nombre y firma del endosante. Continuemos con la siguiente sección. ¿Qué es el aval? ¿Qué me pueden comentar acerca de esta cuarta sección? Mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. A decir verdad, para aceptar ser aval es una decisión de pensarse, porque muchas veces lo hacemos por el hecho de ser amigos o familiares y nos hacen quedar mal. Si somos aval, eso significaría que nos encargaremos de pagar la suma de dinero, si es que la persona a la que se le asignó el crédito no paga. Y esto lo hemos visto en los famosos grupos de Compartamos Banco u otras financieras, ya que si uno de los miembros del grupo no paga, a quien se dirigen para cubrir al adeudo es el aval, y este debe de responder, ya sea presionando a la persona para que pague o termina pagando él. ¿Qué nos puede comentar al respecto, licenciada Diana? Claro que sí. En la Ley General de Títulos y Operaciones también nos dice que a falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra. Por eso es importante que al momento de plasmar nuestra firma en un documento como es la letra de cambio, se estipule si el aval, de ser necesario, cubrirá todo o parte del crédito. De no ser así, se entiende que es lo antes mencionado en el artículo, e incluso puede verse envuelto en un largo proceso judicial en dado caso de no pagarse, lo cual puede ser que termine en el embargo de su cuenta corriente, bienes personales desde su casa y hasta el coche, e incluso la parte de su nómina que excede del salario mínimo interprofesional. No importa la edad que se tenga, puede afectar también a los jubilados. Vaya que tiene su complicación el aceptar ser aval. Sin embargo, ¿qué tan obligado queda el aval? Así es, porque el avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado, y su obligación es válida aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa. De alguna manera, ninguna persona está obligada a ser aval, es por el simple hecho de voluntad y solidaridad. En una ocasión, una vecina mía, llamémosla fulanita, quedó de aval de una de sus amigas, Perenganita, y al parecer la amiga iba pagando muy bien en la financiera que solicitó el crédito, pero un día menos pensado su hijo tuvo un accidente y dejó de pagar. Al paso de unos días, a pesar de que mi vecina fulanita explicó la situación por la que pasaba, Perenganita, el crédito se lo terminaron cobrando a ella, pues claro, está que no pasan por alto nada, y de no pagar ese dinero el interés incrementaría y podían pasar a mayores, así que no le quedó de otra más que pagar por la amiga. Espero la amistad haya continuado, aunque supongo ha de ser complicado aceptar pagar una cuenta que no solicitamos y tener que pagar algo por otra persona. Pero por eso es bueno tener en claro cuáles son nuestras obligaciones al aceptar ser aval y tener en cuenta que aunque a veces hemos, como dicen por ahí, en buena onda, nos pueden hacer quedar mal. Es importante lo que mencionas, pues la acción contra el avalista estará sujeta a los mismos términos y condiciones a que esté sujeta la acción contra el avalado. Por eso, como ya lo hemos mencionado anteriormente, debemos de estar conscientes de la responsabilidad que podemos adquirir al aceptar ser avales, además de saber a quién le vamos a avalar y si en dado caso que la persona no pague, estar preparados con los gastos del adeudo,
puesto que muchas veces el pago llega a ser más de lo que generamos. Así que debemos de estar al pendiente de que cada uno de los datos que estén dentro de la letra de cambio estén en orden y así proceder con el trámite de manera segura y con voluntad propia. Licenciada Alicia, ¿qué me puede comentar acerca de lo que es el protesto? El protesto establece en forma auténtica que una letra fue presentada en tiempo y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o pagarla. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto puede suplir al protesto. Se hace el protesto solo en esta situación, si el obligado no paga. Para ello, el banco, financiera u otro organismo hace este tipo de documento en el que el solicitante del crédito está dispuesto a pagar conforme a la ley, es decir, le cobrarán un poco más de lo que era el crédito. Para ser más específicos, nos referimos al interés. De no ser así, puede llegar al extremo de embargar. Debemos de considerar todo esto, puesto que los imprevistos están a la vuelta y es conveniente ir al corriente con los pagos del adeudo. ¿Qué más me pueden argumentar? Bueno, el girador puede dispensar al tenedor de protestar la letra, inscribiendo en ella la cláusula sin protesto, sin gastos u otro equivalente. Esta cláusula no dispensa al tenedor de la presentación de una letra para su aceptación o para su pago, ni en su caso de dar aviso de la falta de aceptación o de pago a los obligados en vía de regreso. En el caso de este artículo, la prueba de falta de presentación oportuna incumbe al que la invoca en contra del tenedor. Si a pesar de la cláusula el tenedor hace el protesto, los gastos serán por su cuenta. La cláusula inscrita por el tenedor o por un endosante se tiene por no puesta. Si en el documento se establece la cláusula sin protesto, de alguna manera favorece, ya que si el girador necesita hacer este protesto, tendrá que ser por su cuenta, ya que desde un principio esto no se estableció y no es responsabilidad del deudor, sino de quien realizó el documento. El protesto puede ser hecho por medio de notario o de corredor público titulado. A falta de ellos, puede levantar el protesto la primera autoridad política del lugar. Por lo que han comentado en la localidad de donde vivo, el que realiza el protesto lo hace el juez de paz de la localidad. Claro está que si el préstamo del dinero fue con personas de la misma localidad, esto se puede realizar. El juez de paz, como su nombre lo dice, trata de llegar a un acuerdo con ambas personas para evitar que el problema llegue a mayores e impedir pleitos legales y riñas entre el deudor y el prestamista. El protesto, ¿cuándo se debe de realizar y ante quién? El protesto por falta de aceptación debe levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la prestación, pero siempre antes de la fecha del vencimiento. El protesto por falta de pago debe levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al del vencimiento. El protesto por falta de pago de las letras a la vista debe levantarse el día de su presentación o dentro de los 2 días hábiles siguientes. Depende la razón por la que levantes el protesto, pero no debe pasar de los 2 días hábiles, pues dijeran por ahí, entre más pronto mejor, ya que de no ser así, quien exige el pago de la deuda ya no tendrá la autoridad necesaria para exigir el saldo que quedó pendiente. El notario, corredor o autoridad que hayan hecho el protesto retendrán la letra en su poder todo el día del protesto y el siguiente, teniendo el girado durante ese tiempo el derecho de presentarse a satisfacer al importe de la letra, más los intereses moratorios y los gastos de la diligencia. Mientras esté el protesto de por medio, el deudor está obligado a rendir cuentas con la autoridad quien lo haya realizado, es decir, el acreedor y el deudor ya no se ven las caras, ya solo es por medio del contador o autoridad local, y a mi parecer eso está súper bien, porque supongamos que el acreedor va a cobrar y muchas veces hay más conflictos por no querer pagar, entonces se pone un límite y se hace de una manera legal y evitando conflictos o riñas que puedan llegar a mayores. Respecto a las acciones y derechos que nacen de la falta de aceptación y de la falta de pago, ¿qué me pueden argumentar, licenciada Dalia? Claro, la acción cambiaría es directa o de regreso.
directa cuando se deduce contra el aceptante o sus avalistas, de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Esto puede variar dependiendo de las causas. Regularmente es en contra del aceptante o sus avalistas, pues es con ellos a quienes se dirigen para la acción cambiaria, puesto que ellos son los que no han cubierto un pago o han sido declarados en quiebra. Esto varía y es por eso que se realiza este tipo de acción. Lo hemos visto en nuestra vida diaria y es posible que hasta con algún conocido, que en dado caso de no pagar en efectivo recurren a bienes muebles e inmuebles. Y no solo eso, pues mediante la acción cambiaría, el último tenedor de la letra puede reclamar el pago del importe de la letra, de intereses moratorios al tipo legal desde el día del vencimiento, de los gastos de protesto y de los demás gastos legítimos, del premio de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra y la plaza en la que se le haga efectiva, más los gastos de situación. Si la letra no estuviere vencida de su importe, se deducirá el descuento calculado al tipo de interés legal. Como lo oímos decir, si el acreedor quiere, al deudor le puede sacar hasta la risa, pues por no ir al corriente, el incremento generado a partir de la fecha de vencimiento corre por su cuenta. Esto puede llegar a altas cantidades de dinero, por eso es muy visto los embargos o que paguen de otra manera, pues a ninguno de los dos les conviene. Ni al acreedor meter a la prisión al deudor, pues su dinero no será recuperado, ni el deudor, porque de no ser que sea encarcelado, le pueden quitar lo poco, mucho que tenga, pues el chiste aquí es que cubra el saldo restante o total. Nos han dado mucha información veraz e interesante, pues a decir verdad, desconocía muchas cosas sobre estos temas. Pero no solo es eso, Heidi. Todos los que aparezcan en una letra de cambio suscribiendo el mismo acto responden solidariamente por las obligaciones nacidas de este. El pago de la letra por uno de los signatarios, en el caso de a que este artículo se refiere, no confiere al que lo hace respecto de los demás que firmaron en el mismo acto, sino los derechos y acciones que competen al deudor solidario contra los demás coobligados, pero deja expeditas las acciones cambiarias que pueden corresponder a aquel contra el aceptante y los obligados en vía de regreso precedentes y las que le incumban contra el endosante inmediato anterior o contra el girador. Después de ser un crédito deuda de una sola persona, pasa a ser de todos los que están involucrados, como son los avales, y esto es un acto voluntariamente a fuerza para el aval, pues papelito habla. Si se tratara de una deuda familiar en la que el crédito fue otorgado a un miembro para que la siembra de flores de temporada, pero por las condiciones climatológicas se perdió la siembra. Por lógica, los pagos para cubrir la deuda la obtendrían de la venta de las flores. Al no ser así, se retrasaron con los pagos, por lo que el acreedor hizo el protesto correspondiente, al extremo de poder adquirir un bien por el adeudo. Durante el trámite de crédito otorgado quedaron por aval 2 de sus hermanos, que con tal de no perder propiedades pagan entre los 3 para evitar que los bienes se les sean despojados. En parte es estrategia, pues a decir verdad, perderían más si le quitaran la propiedad a pagar, lo que es muchas veces las estimaciones de precio de propiedades son infravaloradas. Los términos de que depende la caducidad de la acción cambiaría, no se suspenden, sino en caso de fuerza mayor y nunca se interrumpen. Son casi imposibles que se puedan suspender, pues para la ley, caso de fuerza mayor puede ser de funciones, y aunque escasas veces han sido, han llegado a ocurrir casos de este tipo. ¿Pero qué crees, Alicia? Las causas que interrumpen la prescripción respecto a uno de los deudores cambiarios no la interrumpen respecto de los otros, salvo el caso de los signatarios de un mismo acto que por ello resulten obligados solidariamente. La demanda interrumpe la prescripción aun cuando sea presentada ante juez incompetente. Si retomamos el ejemplo de los hermanos para la siembra de flores de temporada, ahí posiblemente los 3 como deudores se ven afectados, pues son hermanos, pero si fuese que los avales sean otras personas ajenas a su familia. Bien, ahora pasemos a conversar sobre los títulos de crédito.
Como tal, empecemos con la letra de cambio y posteriormente con el pagaré. Adelante, por favor. Siendo así, entonces les comento que la letra de cambio es un documento por medio del cual una persona denominada girador emite una orden incondicional a otra persona, denominada girado, para que éste pague determinada cantidad a otra persona, denominada beneficiario. De este modo vemos que en la letra de cambio existen tres elementos personales: el girador, quien emite una orden al girado para que pague al beneficiario; el girado, quien recibe la orden del girador de pagar al beneficiario; y el beneficiario o tenedor, que es quien tiene derecho a recibir el pago por parte del girado. Les plantearé el caso de mi amigo Raúl, pues él fabrica veladoras. Ahora que se viene Todos Santos, necesita material. Él va con su proveedor de parafina y le dice que requiere 2 toneladas. El proveedor acepta venderle con un plazo de 15 días para pagar, pero con la condición de que le firme un papel para garantizar el pago. Raúl le dice al proveedor que durante los próximos 2 meses, a partir del día siguiente al de la compra, se va de vacaciones a Cancún, por lo que durante ese lapso dejará como encargado del taller a Germán, su hermano, quien le pagará la parafina. Así pues, Raúl, en el texto de una letra de cambio, ordena a Germán que pague al proveedor la cantidad correspondiente a las 2 toneladas de parafina que Raúl compró. La letra de cambio se le da al proveedor para que, llegando el plazo de pago, la presente a Germán y éste le pague al precio de la parafina. Ya entiendo. Entonces, Raúl es el girador, Germán es el girado y el proveedor de parafina es el beneficiario de la letra de cambio, ¿cierto? Así es, me alegra que lo comprendiste. Espero que los oyentes tampoco me queden mal con el caso de mi amigo Raúl. Sumando al concepto de mi colega, hay circunstancias que se pueden presentar como el que un girador traspase la propiedad de la letra de cambio a otra persona. A esta operación se le conoce como endoso. También se puede dar el caso en el que el girador requiera de un codeudor o mejor avalista, es decir, alguien que pagará la deuda en el caso en el que el girado no pueda hacerlo. Y saben, es importante mencionar que el girador y el girado pueden ser la misma persona. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Nos puedes explicar, por favor? Claro, con gusto. Pues vamos a suponer que Raúl no se va de vacaciones, por lo que quien pagará la suma correspondiente a las 2 toneladas de parafina será el propio Raúl. En esta situación, Raúl, en el texto de la letra de cambio, se ordena a sí mismo pagar al proveedor de parafina la cantidad correspondiente a las 2 toneladas vendidas. Por tanto, vemos que Raúl es el girador y girado al mismo tiempo, y el beneficiario de la letra de cambio sigue siendo el proveedor de la parafina. Y ahora que sabemos de qué trata este documento, ¿tienen vencimiento o cómo es que se manejan? La letra de cambio puede ser girada a la vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. Las letras de cambio con otra clase de vencimientos o con vencimientos sucesivos se entenderán siempre pagaderas a la vista por la totalidad de la suma que expresen. También se considera pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el documento. Bueno, en este caso, a la vista significa que el deudor debe pagar el valor de la letra de cambio en cuanto le sea prestada. A cierto tiempo vista significa que la letra debe pagarse tantos días después de que ha sido presentada y aceptar por el deudor. A cierto tiempo fecha significa que el documento debe pagarse tantos días después de la expedición de la letra de cambio. A días fijos significa que la letra debe pagarse precisamente en el día que en la misma se indica. Cuando una letra de cambio contenga otra clase de vencimiento, como por ejemplo, cuando en una letra de cambio por unos 1,000 pesos establece que se pagará en 2 bonos de 500 pesos cada uno, los días 15 y 30 de determinado mes y año. De acuerdo. Y por lo que he escuchado anteriormente, es que se pueden llegar a confundir con los pagares, ¿no es así? Sí, la letra de cambio es un documento oficial que es timbrado por el Estado y el pagaré es un documento privado firmado entre 2 partes. Además,
En el caso de la letra de cambio, el deudor debe aceptarla y en el pagaré no es necesario ningún tipo de confirmación. En primer lugar, vemos la diferencia entre el tipo de documento. Segundo, vemos la aceptación que puede existir entre los intervinientes de estos documentos. Por una parte, una vez vencida la deuda, el deudor pagará la cantidad que se especifica, mientras que en un pagaré a dicha cantidad se le puede aplicar un tipo de interés. Y si de compartimientos nos vamos, pues las dos tienen la obligatoriedad de hacer frente al pago de una deuda cuando finalice el plazo estipulado. Siendo así, me imagino debe de decir que es un pagaré, porque si hacemos una simulación en las papelerías, venden los formatos, ¿no? Tienes toda la razón, y es que hablando en congruencia, el pagaré sí debe contener la mención de ser pagaré. Inserta en el texto del documento la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago, la fecha y el lugar en el que se suscriba el documento y la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Porque respecto al primer requisito debemos decir que tampoco deben admitirse expresiones equivalentes en sustitución de la mención pagaré. Incluso de manera análoga, la promesa incondicional de pago es la parte medular del pagaré, digamos que lo distingue de otros títulos de crédito, especialmente de la letra de cambio y del cheque. Ya que mencionas este último, ¿les parece si abordamos ahora con los cheques? Me parece perfecto. Bueno, se trata de un documento firmado por el propietario de una cuenta en un banco que habilita al que lo recibe a disponer de una cantidad determinada de dinero sobre una cuenta bancaria. Desde mi punto de vista, lo que nos quiere decir es que este título de crédito contiene una clara orden de pago de X cantidad de dinero iniciada por quien nos firma el cheque hacia el banco para que mediante este nos cubra el pago estipulado. ¿Y estas personas que intervienen, cómo los conocemos en términos teóricos? Para responderte eso, justamente vincula lo que debe contener el cheque, así que entre ello está la mención de ser cheque, inserta en el texto del documento, el lugar y la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librador, el lugar del pago y la firma del librador. Si me pusieron atención, mencioné librado y librador. Ambos se refieren a lo que me preguntas, ya que el primero es identificable por ser la entidad financiera. Comúnmente son los bancos, quien nos permite efectuar cheques, claro, si es que tenemos fondos en él. Mencionando esto precisamente, el librador es quien nos firma el cheque, digamos que es el que se compromete a pagar la cantidad reflejada en el cheque. Si nosotros cobramos tal cheque, nos designaremos como beneficiario, obviamente, aunque también por tomador o tenedor del cheque. Los cheques sí que han impactado en nuestra vida, ya que es una manera de pago que ha podido reemplazar el dinero en efectivo. Pero cuénteme, ¿qué tipos de cheques hay? Los cheques, según la forma de emitirse, pueden ser de varios tipos. Cruzados si la entidad bancaria debe cobrar el importe de otro banco, conformado donde existe la seguridad de que el emisor del cheque tiene fondos suficientes en su cuenta. El cheque viajero funciona como un documento de pago emitido por entidades e intermediarios financieros y permite efectuar pagos en diferentes divisas en la mayor parte de los países del mundo. Cheque de caja o bancario es emitido por una institución de crédito para que sea cobrado en sus propias sucursales. De pago diferido se emite en una fecha, pero para que se cobre en una fecha posterior. Definitivamente existen multitud de cheques. Estos fueron solo por mencionar algunas, pero la mayoría cumplen con características concretas como llevar el nombre y contacto de la persona que escribe el cheque, llevar el nombre de la entidad financiera que lo emite. A mi parecer es muy pertinente mencionar estos títulos de crédito, en este caso del cheque, para que sea válido tiene que estar firmado sí o sí, además de que si nosotros firmamos cheques que según nuestra cuenta no contenga fondos para pagar al beneficiario, nos meteremos en graves líos, cosa que no queremos y no se los deseo. Es momento de hablar sobre el contrato de crédito. ¿Qué nos pueden decir sobre este tema? Principalmente me gustaría conceptualizar la palabra crédito. Y bueno, un crédito es una operación de financiación donde una persona llamada acreedor presta una cierta cifra monetaria a otro
llamado deudor, quien a partir de ese momento garantiza al acreedor que retornará esa cantidad solicitada en el tiempo previamente estipulado, más una cantidad adicional llamadas intereses. Considero que en la actualidad no basta de la palabra y la confianza para que un acreedor preste dinero a un deudor. Por tal motivo se realiza un contrato que es un acuerdo de las voluntades donde se crea o transfieren derechos y obligaciones. Entonces, desde mi punto de vista, el contrato de crédito es un contrato mediante el cual un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación y se estipula las obligaciones que tendrá el deudor. Bueno, los contratos pueden ser en virtud de la apertura de crédito. El acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de este una obligación para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado al acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. Por ejemplo, cuando queremos emprender un negocio, necesitamos del capital para poder realizar este proyecto. Y bueno, en lo primero que pensamos es en un crédito. Por lo tanto, nos dirigimos a un banco. Cuando solicitemos ese crédito y es desaprobado, estamos celebrando un contrato de crédito con una entidad financiera, pues al realizar la apertura de crédito, el deudor quedará obligado a devolver el dinero que le prestó el acreedor, incluyendo los términos y condiciones que se acordaron. En algún momento llegué a escuchar que existen los créditos simples y créditos en cuenta corriente. ¿Es verdad? Sí, claro que es verdad, pues el crédito simple podemos decir que se obtiene de una apertura de crédito, lo que anteriormente se mencionó. En cambio, la apertura de crédito en cuenta corriente da derecho al acreditado a hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación en reembolso parcial o total de sus disposiciones que previamente hubiere hecho, quedando facultado, mientras que el contrato no concluya, para disponer en forma pactada del saldo que resulte a su favor. El crédito en cuenta corriente, puedo decir que aquí la entidad pone el dinero a disposición para el fin que necesite y van asociadas unas condiciones de contrato que estipulan las tasas de interés o los plazos de devolución. Al igual que el cliente puede reembolsar total o parcialmente lo que haya utilizado, pudiendo volver a utilizar el saldo que le quede disponible, y el crédito simple es dinero del que solo se puede disponer una sola vez y que es necesario devolver íntegramente en los plazos fijados por contrato, y en ambos casos el crédito puede ser pactado con garantía personal o real. ¿Cuándo se termina estos tipos de contrato? Bueno, en caso de la apertura de crédito se extinguirá, cesando en consecuencia el derecho del acreditado a hacer uso de él en lo futuro por haber dispuesto el acreditado de la totalidad del importe, a menos que el crédito se haya abierto en cuenta corriente, por la expiración del término convenido o por la notificación de haberse dado por concluido el contrato, cuando no se hubiera fijado plazo, por la falta o disminución de las garantías pactadas a cargo del acreditado, ocurridas con posterioridad al contrato, a menos que el acreditado suplente o sustituya debidamente la garantía en el término convenido al efecto, por hallarse cualquiera de las partes en estado de suspensión de pagos, de liquidación judicial o de quiebra, por la muerte, interdicción, inhabilitación o ausencia del acreditado, o por disolución de la sociedad a cuyo favor se hubiere concebido el crédito. El motivo más común de ambos contratos es por el cumplimiento del contrato, es decir, cuando el deudor cubre el total del importe que el acreedor le otorgó. En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que cualquiera de las partes puede dar por concluido el contrato en todo tiempo, notificando a la otra parte. Esto es en caso de la apertura de crédito simple, aunque siendo sinceros, en caso de la muerte del acreditado, realmente el contrato no termina, pues las entidades financieras no pierden su dinero, así que la deuda se queda a los representantes o familiares de quien solicitó el crédito. ¿O ustedes creen que los acreedores permiten esa pérdida?
Pues realmente coincido contigo, los acreedores no van a dar por perdido ese crédito, pero quisiera saber si solo pueden hacer esos contratos de crédito o existen más. En realidad existen más, pero me gustaría comentarles sobre los créditos de habilitación o avio y de los créditos refaccionarios. Y bueno, en virtud del contrato de crédito de habilitación o avio, el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de las materias primas y materiales y en el pago de las jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensables para los fines de su empresa. Es un financiamiento de corto o mediano plazo que se concede a los sectores agrícolas, ganaderos, industrial, minero y pesquero. Este crédito otorga financiamiento para apoyar el ciclo operativo de una empresa cuyo importe esté condicionado, es decir, debe ocuparse para comprar materias primas o materiales que serán de utilidad para la empresa o para cubrir algunos gastos que pueda tener como los salarios o cualquier gasto directo. Además, estos créditos estarán garantizados con las materias primas y materiales adquiridos y con los frutos y productos que se obtengan con el crédito. Ahora bien, en virtud del contrato de crédito refaccionario, el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de aperos, instrumentos útiles de labranza, abonos, ganado o animales de cría, en la realización de plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes, en la apertura de tierras para el cultivo, en la compra o instalación de maquinarias y en la construcción o realización de obras materiales necesarias para el fomento de la empresa del acreditado. También podrá pactarse en el contrato de crédito refaccionario que parte del importe del crédito se destine a cubrir las responsabilidades fiscales que pesen sobre la empresa del acreditado o sobre los bienes que éste use con motivo de la misma, al tiempo de celebrarse el contrato, y que parte asimismo de ese importe se aplique a pagar los adeudos en que hubiera incurrido el acreditado por gastos de explotación o por la compra de los bienes muebles o inmuebles de la ejecución de las obras que antes se mencionan, siempre que los actos o operaciones de que procedan tales adeudos hayan tenido lugar dentro del año anterior a la fecha del contrato. Este tipo de crédito también está condicionado, pues debe estar destinado a la adquisición, reposición o sustitución de maquinaria, equipo, construcción, adquisición de naves industriales y otros activos fijos necesarios para el desarrollo de la actividad del solicitante. Se formalizan a través de un contrato de apertura de crédito refaccionario, con garantía hipotecaria y la propia del crédito. Se mencionan a los aperos y para atender mejor se tratan de utensilios o herramientas de determinados oficios o actividades, en especial de las faenas agrícolas. Como en estos tipos de créditos su destino es condicionado, es por ello que en el contrato se debe especificar en qué se va a utilizar el crédito. Como ya se mencionó, el crédito refaccionario se debe disponer principalmente a la reparación o construcción de la empresa, por así decirlo, mientras que el crédito de habilitación o avío es para que las compras de materias primas y cubrir aquellos gastos que provienen de la entidad. De igual forma, en el contrato se firmará ante 2 testigos y otro punto importante es la duración que tendrá dicho contrato, y estos contratos serán inscritos en la sección única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Es interesante la información que nos han compartido, pero es momento de dar paso a otro tema, el cual considero es muy importante, y estoy hablando de los certificados de tesorería. ¿Alguien de ustedes podría comenzar a explicarnos este tema? Me gustaría tomar la palabra primero, pues los CETES es el acrónimo en México de certificados de la tesorería de la Federación, que no son más que un instrumento de inversión ofrecido por el Gobierno Federal de México a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México. En otras palabras, los certificados de tesorería, mejor conocidos como CETES, son un instrumento de deuda bursátil, los cuales son otorgados por el Gobierno Federal. Podríamos decir que nosotros le podemos prestar dinero al gobierno por un cierto plazo, y al término de este tiempo el gobierno nos dará un rendimiento por el dinero que le prestamos. Aunque parece algo extraño o incluso loco, es posible esta acción.
El 28 de diciembre del año 1962 se lanzó el decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para emitir bonos de tesorería. Con este decreto se inicia la emisión de CETES, pero fue hasta el año 1977 cuando se comenzó a hacer uso de ellos. Los CETES pertenecen a la familia de los bonos cupón cero, esto es, se comercializan a descuento por debajo de su valor nominal. No devengan intereses en el transcurso de su vida y liquidan su valor nominal en la fecha de vencimiento. Cualquiera podría pensar que es una locura darle dinero al Estado y esperar que te lo devuelva, pero el propósito de la venta de los CETES, lo que quiere el gobierno es adquirir liquidez para solventar el pago de sus obligaciones y para obtener capital con el objetivo de llevar a cabo la construcción y realización de obras en beneficio de la sociedad. Es una forma segura, flexible y garantizada en donde podemos invertir, pues están respaldadas por el Gobierno de México, así que no hay de qué preocuparse. Pienso que nuestra audiencia se estará preguntando, ¿quién puede participar? ¿Cuál es el proceso? En el año 2010, en el que se lanzó la plataforma virtual para poder realizar tus inversiones en CETES, dicha plataforma conocida como CETES Directo, en ella es muy fácil darte de alta, pero para esto debes cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, ser residente de México, tener una cuenta bancaria, CURP, RFC y algún beneficiario. Todos tus datos estarán protegidos. En la actualidad, la tecnología es una herramienta que nos facilita muchas cosas, entre ellas realizar algún trámite, en este caso para poder realizar la inversión de CETES. Pues es muy sencillo sentarse cómodamente desde tu casa, encender tu computadora y realizar el trámite por medio de la plataforma CETES Directo. No te tomará mucho tiempo, pero sí es necesario tener en cuenta los requisitos para poder empezar a invertir. Y bueno, como ya se mencionó, el valor de los CETES es de 10 pesos. Además, puedes empezar a invertir desde 100 pesos. ¿Cuál es la identificación de los CETES? La clave de identificación de la emisión de los CETES está diseñada para que los instrumentos sean fungibles entre sí. Esto es, CETES emitidos con anterioridad y CETES emitidos recientemente pueden tener la misma clave de identificación, siempre y cuando venzan en la misma fecha. Para ello, la referida clave está compuesta por 8 caracteres, los primeros 2 para identificar el título y los 6 restantes para indicar su fecha de vencimiento, año, mes y día. Considero que lo relevante para identificar un CETE es la fecha de su vencimiento, aunque cabe la posibilidad de que 2 CETES pueden vencer el mismo día, a pesar de que fueron emitidas en fechas distintas, por lo que tendrán la misma clave de identificación. Por lo tanto, podemos decir que los CETES son indistinguibles entre sí. También se distinguen por los plazos que tengan, ya que implica diferentes tasas de rendimiento. Hasta ahora todo ha sido muy interesante, pero ¿qué me pueden decir sobre las operaciones de crédito? Te comento que, conforme a la ley, las operaciones de crédito se dividen en capítulos y secciones. Para no hacerla, comencemos con el capítulo 1, que es el reporto, en el cual el reporto debe constar por escrito expresándose el nombre completo del reportador y el reportado, la clase de los títulos dados en reporto y los datos necesarios para su identificación, el término fijado para el vencimiento de la operación, el precio y el premio pactados o la manera de calcularlos. Es lo ideal, puesto que desde un principio se establece la manera en la que se realizará, el tipo de operación que se llevará a cabo y si hay un premio de por medio, pues como bien sabemos, el reportador se debe ver beneficiado, ya que sería cuestión de un acuerdo entre el reportado y el reportador. Este tipo de operación de crédito tiene fundamento legal en el artículo 259 al 266 de la Ley General de Títulos y Operaciones. El capítulo 2 nos habla acerca del depósito, el cual se divide en 3 secciones. La primera nos habla del depósito bancario del dinero. En este, el depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o en monedas extranjeras transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, el cual nos dice que los depósitos que se constituyen en caja,
saco o sobres cerrados no transfieren la propiedad al depositario y su retiro quedará sujeto a los términos y condiciones que en el contrato mismo se señalen. El depositario tiene el derecho de exigir la retribución por el depósito, pero tanto tiene derecho como obligaciones, y de eso tratan las siguientes dos secciones, pues dentro de lo que debe de cumplir es el custodiar la cosa recibida en depósito, restituir en depósito y responsabilizarse por los menoscabos, daños y prejuicios que la cosa depositada sufre por malicia o negligencia. Digo, a cualquiera le puede suceder, solo es cuestión de ser cuidadosos. En eso tienes razón. Una de malas a cualquier persona le podría suceder. Pero continuemos con el siguiente capítulo. Por supuesto, el capítulo 3 trata del descuento de créditos en libros. Los créditos abiertos en los libros de comerciantes podrán ser objeto de descuento, aun cuando no estén amparados por títulos de crédito suscritos por el deudor, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: que los créditos sean exigibles a término o con previo aviso fijos, que el deudor haya manifestado por escrito su conformidad con la existencia del crédito, que el contrato de descuento se haga constar en póliza a la cual se adicionan las notas o relaciones que expresen los créditos descontados, con mención del nombre y domicilio de los deudores, del importe de los créditos, del tipo de interés pactado y de los términos y condiciones de pago, que el descontatario entregue al descontador letras giradas a la orden de este y a cargo de los deudores, en los términos convenidos para cada crédito. El descontador no quedará obligado a la presentación de esas letras para su aceptación o pago, y solo podrá usarlas en caso de que el descontatario lo faculte expresamente. Al efecto, no entregue al descontador, a su vencimiento, el importe de los créditos respectivos. Es todo un trámite, pero es para el bien del deudor, pues que se le pueda otorgar un descuento, siempre y cuando se tenga todo en orden, y esto lo hemos practicado alguna vez. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un mueble o a crédito en una tienda departamental, pues si en un momento dado queremos liquidar antes de la fecha establecida en el contrato, se otorga un descuento, siempre y cuando se tenga el papeleo correspondiente y correcto. Muy cierto lo que nos comentas. Pasemos al siguiente capítulo. Claro que sí. En el capítulo 4 se habla de los créditos. Les comentaré acerca de la apertura, pues en virtud de la apertura del crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por su cuenta de este una obligación, para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulan. Todos sabemos que el contraer un crédito lo tenemos que pagar con todo e intereses. Para verlo de una manera muy sencilla, en Coppel, cuando eres cliente nuevo y te invitan a tramitar tu tarjeta, al adquirirla no tiene un costo. La única condición de la tienda es que al tramitarla deberás de adquirir un producto de su tienda, pero no solo eso, pues el productor deberá de reversar los 200 pesos como mínimo, y aunque lo presentan que son en cómodas facilidades de pago, lo cierto es que al pagar se están pagando intereses, pues es una estrategia de venta de la empresa y realmente se ve mínimo el aumento. Sin embargo, es una buena ganancia para la empresa porque por lo mínimo se ve que rebasa el 10% de intereses. Ha sido una tarde muy interesante en este episodio de Hablando Derecho. Hemos aprendido cosas nuevas e interesantes que en algún momento dado puedes aplicarlas. Esperemos que este podcast haya sido de tu agrado y tristemente nos despedimos de todos ustedes, pero no sin antes compartirles nuestro aprendizaje de esta tarde. Les agradezco a cada una de ustedes el poder compartir tanto conocimiento con nosotros, pues cabe destacar que en muchas de las ocasiones tenemos ideas vagas de lo que abarca la Ley General de Títulos y Operaciones. Suele suceder que realizamos o vemos todo este proceso y lo que involucra la ley sin darnos cuenta, pues pasa desapercibido.
Sin embargo, es necesario obtener conocimientos para que en algún momento, en alguna circunstancia, poder aplicarlo de manera consciente, o mínimo sabremos con quién acudir para poder solucionar de manera correcta el conflicto o hacer una buena toma de decisiones. Aunque no lo sabíamos, los títulos de crédito ante la ley sí representan una obligación para realizar los pagos en tiempo y forma, pues es una manera de que ambas partes involucradas se vean beneficiadas, tanto el deudor como al momento de adquirir y hacer posesión del dinero, tanto el acreedor de recibir un interés por el préstamo realizado. Respecto a la letra de cambio, dijeran por ahí, actualmente ya no circula, pues no generaba algún beneficio para el acreedor y el deudor podía tomarse el tiempo necesario para pagar, sin verse afectado ni presionado por un incremento en la cantidad solicitada. Como hemos visto, el pagaré actualmente es un instrumento muy utilizado entre las personas en cualquier lugar, pues es una manera de garantizar que el deudor pagará al acreedor en tiempo y forma, pues de no ser así, el interés incrementa y el único beneficiado es el acreedor. También abordamos que en este tipo de documentos necesitamos personas que nos avalen, y a decir verdad es una decisión compleja, puesto que si la persona que quedaste por aval no llega a cubrir el saldo, quien debe cubrirlo sería el aval, y de alguna manera es algo injusto, pero por eso esta decisión es voluntaria y solidaria, ya que nadie nos obliga, e igual sabemos a quienes le tenemos confianza, de saber que no nos harán quedar mal. Recordemos que para ello el pagaré, por ejemplo, debe de estar rellenado correctamente, ya que en caso de problemas legales, los abogados suelen hacer panchos, como se dice coloquialmente, pues por todo ponen pretexto, tratando de que el pagaré se haga nulo. Y por ejemplo, para que no haya conflicto con las firmas tanto del deudor como de los avales, es necesario que al momento de realizar este tipo de documentos se solicita al deudor llevar copia del INE, tanto de él como de sus avales, solo para evitar malas interpretaciones o que quieran salir con que la firma es falsa. Lo ideal es cubrir en tiempo y forma el adeudo y así todos felices. Sin embargo, puede ser que por algunas circunstancias las cosas se compliquen y por motivos el deudor tenga que recurrir al endoso, que es nada más y nada menos que deslindarse de una responsabilidad, puesto que si se hace eso, quien recibe el derecho de cobro es el endosario. En muy pocas ocasiones lo he visto, pero sí es posible. A mi parecer, este tipo de evento se ve entre familias cuando el papá o la mamá ya no pueden con las deudas y realizan el endoso con uno de sus hijos. Claro está que con el consentimiento del endosado. Y no solo eso se hace porque sí, pues es necesario que se cumpla con varios requisitos como es la declaración formal, la entrega de materia de dicho documento, papel que acredite la deuda, entre otros. Y no solo eso, pues para que este documento tenga validez es necesario saber llenarlo con claridad y en orden sin abreviaturas, a menos de que el INE lo indique. Cabe destacar que hay 3 tipos de endoso, cada uno tiene su chiste y complejidad. Obviamente cada uno de ellos está apegado y respaldado a la ley. Algo que verdaderamente llamó mi atención fue lo del aval, pues mediante él se garantiza un pago por cierta obligación adquirida. ¿Se imaginan? A veces uno puede hacer las cosas por ser amigos, conocidos, incluso familiares. Lo hacemos en buen plan, pero si algo hay que estar conscientes es que puede ser que lleguemos a adquirir obligaciones del deudor en caso de que éste haga caso omiso a la obligación. Y no se trata de un juego, pues como todos lo mencionaron el día de hoy, todo está respaldado por la ley. Y no solo eso, muchas empresas en la actualidad ya no quieren perder absolutamente nada. No importa que el deudor esté finado, pues antes de morir dejó un aval que cubriera su deuda con la empresa, organización o compañía. Y aún en vida, esto va siendo responsabilidad de ambos, porque como lo mencionaba, el aval no se vio obligado, pues fue un acto solidario. En esta tarde tan amena también resaltó lo del protesto, ya que es un trámite aún más complejo y exacto,
pues este cuenta con muchas fechas exactas para realizarse. De no ser así, el derecho del acreedor se ve afectado. Sin embargo, este tipo de documento, independientemente de pasar a ser un conflicto legal, llega a extremos de embargar propiedades. Cabe mencionar que el protesto no se hace entre los involucrados, sino que recurre a una autoridad local o con un notario y a partir de ahí solo se llega a un acuerdo. De esta manera se evitan conflictos. Continuando con los cheques, es un documento firmado por una persona la cual tiene cuenta en el banco. Quien va a retirar el dinero puede ser que le debamos y por medio del cheque hacemos el pago. Respecto a los créditos simples y créditos en cuenta corriente, el primero es un pago normal como lo que las mayorías de las personas solemos tener. Y la cuenta corriente es una determinada cantidad de dinero con la que podemos disponer con tasa de interés y plazos de devolución. Esto lo podemos observar en las tarjetas de crédito. Dentro de las operaciones de crédito, de igual manera, involucra a un acreedor y un deudor, simplemente que esta vez el interés le llamamos premio. Como ya lo hemos visto, la idea de vender o prestar algo en beneficio monetario es el beneficio monetario. Dentro de ello están las tiendas departamentales, las cuales nos otorgan garantías hasta en los electrodomésticos, y dentro de estas empresas es muy poco común que se vean juicios legales, pues a ellos les conviene que las personas deban, pues el interés incrementa, pero esa no es solo la razón por la que no están en juicios legales, sino porque este tipo de empresas sobrepasan el límite de interés reglamentario. Querida Dalia, te agradezco que hayas tomado un minuto de tu tiempo para participar con nosotros. Ahora me gustaría escuchar cuál es tu conclusión respecto a estos temas. Muchas gracias, compañera. Bueno, antes de comenzar con mi conclusión, quiero agradecer la invitación a este programa. La verdad fue un episodio muy bonito y que no solo es de interés para empresarios, también para civiles y personas que se introduzcan en esto de los títulos de crédito. Todos hemos tenido la oportunidad de ser testigos de cómo alguien adquiere un crédito o incluso nosotros lo hemos adquirido. Sabemos pues que solicitar o obtener un crédito es todo un proceso, a veces largo y a veces no, pero al final todos poseen el mismo nivel de importancia y obligaciones. Pues bueno, es aquí donde entran en juego los famosos títulos de crédito, aquellos documentos que nos dan a firmar para darle la garantía a la persona a la que le debemos de que si le regresamos su dinero y no le vamos a quedar mal, pero esta garantía, como lo pudimos ver, tiene un soporte legal de por medio. ¿Qué quiero decir? Que se formalizará a través de este documento la deuda, tomará forma y será tangible, teniendo consecuencias legales en caso de no ser acatadas o pagadas. Una de las consecuencias más comunes de la falta de liquidación de estos títulos es el famoso embargo de bienes muebles e inmuebles. Yo sé que lo conocen porque estoy segura de que han sido testigos cercanos de algún documento o circular donde amenazan al deudor con quitarle su propiedad en caso de no saldar la cuenta, aunque ese embargo nunca llegue. Pero bueno, haciendo este detallito a un lado, hablemos de dos títulos de créditos muy famosos, el pagaré y la letra de cambio. De acuerdo con lo visto en la ley y en algunas otras fuentes, pudimos darnos cuenta de que quizás son casi lo mismo, pero no. Ya hay algunas cosas o aspectos que los hacen diferentes, como los componentes, el interés, los involucrados, etc. Ya su vencimiento, pago y otros conceptos más sí los comparten, pero debemos de saber que hay uno que nos conviene más que el otro y es la razón por la que es el más usado. Y sí, así es, justo en el que están pensando es el pagaré. En primera, al ser una promesa, no hay opción de si pagas o no pagas, pues ya estás dando la palabra de que a través de ese documento tú realizarás el pago de la deuda. En cambio, con la letra de cambio, se les puede dar la opción a los deudores de querer o no querer adquirir las obligaciones. Entonces, eso puede atrasar mucho el proceso de cobro de la deuda, generando muchos problemas. Si tú eres el encargado de cobrar los créditos vencidos, aguas, es mejor darles un pagaré que una letra de cambio, porque con esta última lo único que la gente va a hacer es darle vueltas y vueltas al asunto y al final rechazarlo. Otro dato que se me hizo muy bueno son los intereses, vaya.
¿Quién no quiere cobrar intereses de lo que prestaron o vendieron? Todos, ¿no? Pues bueno, si eso es lo que se desea, un pagaré es la mejor opción, pero ojo, no debe ser un interés mayor del 10%, pues de acuerdo a la ley no está permitido. Claro, hay empresas e instituciones abusivas que lo aplican, pero no es lo correcto, así que verifiquen el interés que están otorgando o que les están otorgando para evitar así problemas legales. Ahora bien, también hablamos del endoso, una acción llevada a cabo en caso de querer ceder a alguien más el derecho de cobrar la deuda de ese título o el dinero que se establece, además de sus intereses. Bueno, en este caso yo lo he visto muy común en pagarés. Hay empresas que se dedican a la compra de pagarés y letras de cambio, pero pues el más usado es el pagaré. ¿Qué hacen estas empresas? Adquieren el título a través del endoso y ellos se encargan de procesarlo legalmente y ejercer el derecho de cobro. La persona que es beneficiaria de dicho título recibe el importe escrito en el documento y así es como decide endosarlo. No crean que lo regala y ya. A estas empresas les conviene porque tienen la solvencia y contactos suficientes para mandarlo a procesar legalmente y ahora sí cobrarse de todas, y ellos sí hacen embargos. Y así es como le ganan por los intereses establecidos por el documento. Ya obtienen sus utilidades. Así que si eres una persona a la que ya le han hecho imposible cobrar esta deuda y lo único que quieres es tu dinero de vuelta, estas empresas son una buena opción para obtener tu dinero. El aval es otro concepto muy sonado, incluso dentro de nuestras familias, ¿o no? Es esa típica tía que ya pidió un préstamo, pero no se lo quieren otorgar porque necesita un aval. Es decir, a alguien que respalde su compromiso y que igualmente quede comprometida a responder por la obligación adquirida. Entonces, a ser igual de responsable, podemos decir que tú también eres deudor. Si la persona paga bien su préstamo y no queda mal, puedes estar tranquilo, nada pasa. Pero si esa persona decide quedarse en buró de crédito y no pagar, y tú también te vas a quedar en buró de crédito, pues eres la otra persona responsable de acatar a la obligación adquirida. Entonces sales más perjudicada porque al menos esa persona lo disfrutó y tú solo quedaste mal parado por avalar el compromiso de una persona que no sabe lo que significa esa palabra. Yo por eso mi consejo es no ser aval de nadie ni meterte en esos asuntos porque quedas mal. Ahora bien, los cheques es aquel que quisiéramos poseer y cobrar felizmente. Pues bueno, este documento es el otorgamiento de dinero a un beneficiario de una determinada suma por el otorgante. Este ha sido un medio de pago especialmente utilizado por empresas o personas que manejan mucho dinero. Bueno, si vamos a recibir un cheque como pago, por favor, procuren asegurarse de que dicho cheque tenga fondos, porque si no hay fondos, no hay dinerito, amigos. Así que no se dejen engañar simplemente porque te emocionas de que te pagaron con cheque. Porque te vas a ir para atrás cuando te des cuenta de que no vas a poder cobrar nada y mientras la otra persona se limpia las manos diciendo que te dio un cheque. Y de seguro perdiste dinero porque así son, buscan excusarse de cualquier cosa. Ahora bien, si eres tú el creador del cheque, procura llenarlo de manera adecuada y no dejarlo con ningún espacio sin llenar. ¿Por qué? Porque si dejas espacios, le das la oportunidad a la persona de poder manipularlo, modificarlo y sacarte más dinero del que realmente es. Pues bueno, esa fue toda mi conclusión. Muchas gracias por la atención prestada y por dejarme ser parte de este equipo de trabajo. Gracias, licenciada. Continuamos con usted, licenciada María. ¿Usted qué opina respecto a lo hablado en esta tarde? Primero que nada, fue un gusto estar en programación y por supuesto que comparto contigo y con los oyentes que nos acompañaron hasta este punto, que en lo particular considero que fue un tema interesante, cosa de todos los días. Un título de crédito es un instrumento de hoy en día, donde notamos que tiene que ver con la materia mercantil. Además tenemos una ley específica que regula los mismos, que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Justamente en ella nos define qué son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, lo que deviene en la necesidad de contar con el documento, con el papelito para poder ejercitar ese derecho. Son muchos, o bueno, no son tantos, pero existen diferentes tipos de títulos de crédito.
Yo considero que ese concepto que la ley nos ofrece no nos arroja demasiada información de lo que propiamente es un título de crédito, por lo que de manera personal los englobé como los documentos mercantiles que contienen actos de comercio y que conceden a su titular la facultad de ejercitar las acciones que resulten de su literalidad. Hay elementos que lo distinguen, por ejemplo, la incorporación, que es una característica básica y que, bueno, pues por supuesto deben e indispensable estar en ese papelito donde se le incorpora un papel. Es como si por arte de magia un documento, papel, ya por arte de magia vale dinero o vale mercancía o cosas de ese tipo. La literalidad es lo que está textualmente en el documento. La autonomía implica la independencia respecto del acto generador, que es una de las características más importantes de los títulos de crédito. Es decir, no importa cuál es la razón por la cual se suscribe un título, de lo que importa es que está firmado, que está suscrito y en consecuencia obliga a su cumplimiento. Pero ojo, hay que estar al tanto de sus vigencias para poder ejercitar la acción. Notábamos que esta temporalidad sería de 3 años transcurriendo ese plazo, entonces el elemento de la autonomía se ve afectada y en ese momento tenemos, digamos, vía juicio, tendremos que presentar nuestra demanda no en la vía ejecutiva mercantil, sino en la vía ordinaria mercantil, en el ejercicio de la acción causal, y se debe a que la autonomía se prescinde del documento y tenemos que acreditar la causa que dio origen al mismo documento. Debemos tener cuidado con lo que firmamos. Probablemente algunos de ustedes están suscribiendo un título de crédito y a lo mejor ni siquiera se están dando cuenta de ello. Y esto es porque tienen características especiales estos documentos y que, bueno, pues evidentemente al establecer la voluntad de suscribirlos y hacerlos, pues están obligando invariablemente, abundando tal vez esto sobre las cuestiones prácticas. Creo que es muy apropiado sugerir este cuidado porque incluso la propia ley establece las diferencias entre ellas. Hay 3 títulos de crédito que son los más usados: el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Y desgraciadamente la ley no se ha actualizado y casi todo nos habla de la letra de cambio. Sin embargo, hay un artículo que dice, bueno, estos artículos de la letra de cambio se le aplicarán también al pagaré, pero fue bueno decirles cuál es la diferencia entre estos títulos de crédito. La letra de cambio, que es un título complicado porque es una orden incondicional de pago que se le hace a una persona que se llama girador, a otra que se llama girado en beneficio de alguien que se llama tenedor o tomador. Y bueno, pues hay una orden, hay una aceptación por parte del girado y en ese momento se constituye el deudor de la obligación y de hecho ha entrado ya en desuso este título, aunque todavía es válida. El pagaré es más fácil, solamente hay 2 personas, una persona que suscribe, que es el obligado, y otra persona que es el beneficiario. Y en el caso del cheque sí hay una orden incondicional también de pago, pero ahí en este caso, en lugar de un girado, que es el que acepta en ese caso, es una institución bancaria. Alguien libra un cheque a cargo de un banco y él es el que le paga. Vemos muy convencional los pagarés, ya que en cualquier papelería, en cualquier negocio, encuentras estos formatos de pagaré y los cheques solamente hay que contar con fondos suficientes en la cuenta del titular. Otro tema que me impactó mucho es sobre el aval y tal cual como lo hemos venido escuchando, pues al fungir como aval, la deuda pasa a nuestro nombre y tenemos la obligación de pagarla, aunque no hayamos gastado ese dinero. La opción más sencilla es negarse a ser aval, si no tienes plena confianza que la persona pagará en tiempo y forma su adeudo. Quizá lo tomen a mal tus conocidos o familiares, pero como dice el refrán, más vale prevenir que lamentar. No por ayudar a otra persona vas a echar por la borda la buena reputación en tu historial crediticio. Lo que quiero decir es que aceptar la solidaridad en una deuda te obliga a tomar una responsabilidad que originalmente no es tuya. Por lo tanto, piensa antes de dar el sí, ya que decidir ser o no ser aval es algo que no puedes tomar a la ligera. No quiero decirte que nunca lo seas, aunque eso parezca. Lo que les aconsejo, en definitiva, es que puedan tomar una decisión informada. Por último, quiero aclarar que yo desconocía que existían los dichosos certificados de la tesorería de la Federación. Digo, como personas todos tenemos ingresos y gastos,
algunos más que otros, y pienso que a todos nos gustaría tener una cantidad de dinero ahorrada, ya sea para invertir o para alguna emergencia, pero pasa que si lo guardas debajo del colchón, de alguna manera nuestro dinero está perdiendo valor. Y aquí es donde me topé con estos certificados, porque ahora sé que son una opción muy viable para resolver este problema. Claro que igual hay que valorar las ventajas como las desventajas que contraen al adquirirlos. Y bueno, realmente el instruirnos con estos temas bastan para avanzar y no estar rezagados en mercantiles. Lo único que me queda por decir es que está en nosotros aprender de lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Muchas gracias, licenciada. ¿Y usted, licenciada Diana, cuál es su conclusión respecto a lo hablado en el podcast del día de hoy? Para concluir con mi participación en este día, quiero comentar que el crédito en la actualidad es algo muy recurrente y no me dejarán mentir, pues ¿cuántos de nosotros no hemos solicitado un crédito o incluso tenemos ahora una deuda? Pues yo considero que sin duda alguna una vez lo hemos hecho. Por ello, pienso que los documentos que avalan un crédito son esenciales, ya que hoy en día realmente no basta la confianza o la palabra de las personas. Y si bien es cierto que la palabra crédito es definida como confianza, es mejor tener un documento, porque como dicen por ahí, papelito habla. Además, el acreedor no está dispuesto a perder su dinero, y bueno, ¿a quién le gustaría? Por lo tanto, los contratos de crédito son una operación financiera en donde un acreedor le otorga una cantidad a un deudor, estableciendo obligaciones como la fecha en que debe pagarse, el monto que el deudor solicite, más los intereses que se generaron, de acuerdo al acordado en el contrato. Además, es importante mencionar que existen créditos que su destino está condicionado, como son el crédito refaccionario y el crédito de habilitación o avio, los cuales deben ser utilizados para la reparación o construcción de la empresa, hablando del refaccionario, y el otro se trata de la adquisición de materia prima y para los pagos de los gastos generados por la empresa. Los títulos de crédito son mercantiles, pero no necesariamente quien lo emite y quien lo posee debe ser comerciante. Pueden ser tanto instituciones como particulares. Por otra parte, los títulos de crédito son clasificados por su carácter, por los derechos que se incorporan, por su forma de circulación o emisión, entre otras. Además, los títulos nominados son regulados por la ley y los innominados pues es el contrario, es decir, no están regulados por la ley. Ya que mencioné sobre la legalidad en México, existe precisamente una ley que regula estos títulos de crédito y claro está que es la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Dentro de los títulos de crédito nos encontramos con la letra de cambio, aunque cabe mencionar que este documento en la actualidad ya no son tan usados, debido a que no se pueden incorporar los intereses, y desde mi punto de vista no tiene caso prestar tu dinero a alguien más que lo utilizará a su beneficio mientras que tú no recibes nada a cambio, y al término del tiempo no adquieres nada, solamente lo que prestaste. Sin embargo, un pagaré sí permite los intereses, pero es necesario saber llenar el documento correctamente y estar informados de manera correcta para que en dado caso que el deudor no pague se pueda llevar un juicio sin trabas. En un pagaré es conveniente que se pida una copia de credencial del lector y verificar que los datos coincidan tanto del deudor como de la persona o de las personas que quedarán como aval, pues de esta manera tendrás evidencia que las personas involucradas se están comprometiendo y más que nada están conscientes de lo que pueden enfrentar en dado caso que no cumplan con la obligación que tienen. Es importante que en el pagaré se ponga exactamente la dirección de pago, porque aunque no lo crean, existen personas que son tan malvadas, que después ponen de pretexto que no especificaron el lugar donde tenían que pagar. Un título de crédito de pago es muy riesgoso, pues sinceramente nunca conocemos a las personas y no sabemos del todo si tienen solvencia económica para que regresen el dinero que se les ha dado. Por ello, también es mejor hacer una investigación anticipada para saber si nos podrán liquidar o si podemos embargar a las personas con sus bienes inmuebles. Pero también si nosotros somos los que pedimos un préstamo y nos extienden un pagaré, es necesario que seamos responsables y cumplamos tanto con los intereses monetarios como con la cantidad que nos dieron. Y si no eres capaz de cubrir esa deuda, mejor no te comprometas. Además, quiero comentar que no es conveniente ser aval,
de nadie, pues si el deudor no cumple las obligaciones, pasan al aval. Y tal vez por querer ayudar o hacer un favor sales perjudicado. Por otro lado, el cheque es el instrumento de pago. Más que nada es un documento por el cual una persona solicita a su banco que pague una determinada suma a otra persona o empresa. Por ello, los elementos que intervienen son el librador, que es la persona que firma el cheque, el librado, que es el banco, y claro, el beneficiario, que es la persona o empresa que puede cobrar el cheque. Además, el cheque puede ser nominativo. ¿Qué quiere decir? Debe estar a nombre del beneficiario y solamente esta persona puede cobrarlo. Y el cheque al portador. Aquí cualquier persona que tenga el cheque en mano puede cobrarlo. Aquí sí hay que tener cuidado, pues si llegas a perder el cheque y alguien más lo encuentra, puede ir al banco para cobrarlo y no se puede hacer absolutamente nada. Ahora mencionaré el endoso, que prácticamente es la transmisión de los títulos nominativos y a la orden. Aquí interviene el endosante, que es la persona que transmite la propiedad del documento del crédito, y el endosatario, que es la persona que adquiere la propiedad del documento del crédito. Y las clases de endoso pueden ser endoso en propiedad, bueno, aquí el nombre lo dice, es la transmisión de la propiedad del título, así como todos los derechos inherentes a él. Está el endoso en procuración, bueno, aquí es el mandato para quien alguien más se haga cargo del cobro del documento, pero esta persona se va a comprometer a devolver la cantidad recabada. Y el endoso en garantía se emite cuando el deudor no cuenta con fondos, pero puede ceder en garantía el documento. Por último, las CETES son una manera de inversión que respalda el gobierno. Es un préstamo que le haces al gobierno y en un tiempo determinado te regresan tu dinero como un monto adicional. Este trámite está respaldado por el gobierno y sí, a veces es difícil confiar en él por tanta corrupción que existe, pero sí es segura esta inversión. Además, el costo del documento es muy barato y también brinda la facilidad de invertir desde 100 pesos, que es muy poco, la verdad. Bueno, el trámite es algo sencillo, pues con la tecnología de hoy en día desde casa puedes hacerlo. Y bueno, aquí puedo comentar que la ganancia que se obtiene es la diferencia entre el precio de comprar y el valor de vencer el plazo contratado, y las opciones de plazo son desde un mes hasta un año. Muchas gracias, licenciada. Nuevamente les agradecemos su presencia en esta tarde. Licenciada, Alicia, ¿usted qué opina de lo dicho anteriormente? Para finalizar mi participación del día de hoy, voy a darte mi conclusión sobre estos temas interesantes que acabamos de abordar. Para ello es conocer qué son los títulos de crédito, ya que son una herramienta que se utiliza para garantizar una operación comercial por medio de un documento legal. Los diversos títulos de crédito que podemos emplear son la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Este tipo de documentos son los que nos van a ayudar a garantizar el cobro de las deudas. Los títulos de crédito son respaldados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El pagaré es de los más utilizados en México, ya que este implica el respaldo de un préstamo. Como vimos, cumple con ciertos requisitos para su existencia. Este respalda a una persona cuando contrae la obligación de pagar una cierta cantidad de dinero para cubrir su deuda en una fecha estipulada. El cheque incluye 3 elementos personales, lo que viene siendo el emisor. Este es el que dispone de dinero de su propiedad, ya sea para sí mismo o para un tercero. Los cheques solo pueden ser expedidos por quien tenga fondos disponibles en una institución de crédito. La gran diferencia del cheque y del pagaré es su expedición a cargo de una institución de crédito y no por un particular, como sí sucede con el pagaré. El endoso es la transmisión de la propiedad de un documento de crédito extendido a la orden a una tercera persona mediante una declaración escrita en la parte trasera de los pagarés. Existen 3 tipos de endoso. El primero de ellos es el endoso en propiedad. Es cuando se transfiere en su totalidad los intereses como la deuda inicial. Este, al ser plasmado en el pagaré, incluirá la leyenda de "Pagues en propiedad", seguido de los demás requisitos de llenado. Otro endoso que tenemos es el de procuración. Este ayuda para que un gestor se haga cargo del documento, comprometiéndose en pagar. Por lo regular, este es usado por los abogados. Este deberá incluir el "Pagues en procuración".
Y el último endoso es el de garantía. Este se aplica cuando el deudor no cuenta con fondos para realizar el pago de su deuda y puede ceder en garantía el documento donde va a estipular la fecha en la que se compromete a realizar el pago de su deuda. Este endoso debe incluir la leyenda de pagues en garantía. Las personas que participan en este tipo de endosos es el endosante, endosatario y el tenedor. Esto es importante conocerlos, más aparte es necesario conocer en qué consiste el llenado del endoso, ya que por cualquier error que contenga no podrá ser procesado, y este incluye fecha, valor monetario, tipo de endoso, nombre y firma del endosante, todo escrito de manera correcta. Este punto es el que la mayoría de nosotros deberíamos conocer, ya que muchas veces nuestras familias o amigos nos piden ser su aval y nosotros pensamos que tal vez es solo un trámite y que no tenemos ninguna obligación. Y de lo que aprendí es que no es así, ya que el aval es la tercera persona que hace de garantía para el pago de una obligación, en caso de que el deudor no pudiera hacerse cargo. En pocas palabras, son los que van a terminar por cubrir una deuda que ni es de ellos. Es muy común que nos pidan ser aval para un préstamo en el banco. Ahora que ya sabemos qué cubre el aval, es importante que nos pregunten antes de ponernos como aval si queremos serlo, ya que muchas veces se toman la atribución de escogernos. El protesto nos dice que es un acto formal exigido por la ley y que sirve para demostrar de manera auténtica que la letra de cambio fue presentada oportunamente para su aceptación o para su pago, y que no fue aceptada o no se pagó. Esto lo vamos a encontrar en los documentos que antes habíamos mencionado, como son las letras de cambio, cheques y pagarés. Sus características principales es que tienen efectos probatorios, tales como la falta de pago, lo cual tendrá un plazo determinado para cumplir. Algo que también siempre está presente en nuestros días es los contratos de crédito, ya que eso nos los van a solicitar para pedir una tarjeta de crédito como para la compra de una casa o un coche. Y para eso es necesario conocer qué son los contratos, y nos dicen que es un medio por el cual una persona que se llamará acreditante se obliga a poner a disposición de otra que será el acreditado una suma de dinero, por lo que el acreditado queda obligado a restituir al acreditante la suma de dinero prestado o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a cubrir los intereses. Este tipo de contratos por lo regular siempre son por escritos, ya que así se van a pactar los intereses, la cantidad prestada, y tendrá que ir respaldado por el nombre y firma. Un tema que desconocía y hoy aprendí fueron los certificados de tesorería o los famosos CETES, que no son otra cosa más que un instrumento de deuda emitidos única y exclusivamente por parte del gobierno federal a través del Banco de México, ya que estos son unos títulos de deuda que vienen emitidos en formas de pagarés que el gobierno usó para recaudar fondos en un plazo determinado y generan un rendimiento a las personas o a las empresas que invierten en ellos. Estos certificados de tesorería se caracterizan por ser bonos que son emitidos por parte del gobierno. Son catalogados como una herramienta segura que además de todo es una forma en que se comprometieron a que se pague el dinero durante un plazo que se ha acordado, siempre y cuando se incluyan también los rendimientos apropiados. Aprendí que estos son unos instrumentos de deuda y son adquiridos bajo un precio importante en el descuento para los inversionistas. Gracias, licenciada, por acompañarnos el día de hoy. Han sido conclusiones muy interesantes. Pienso que hemos sido claras con la audiencia. Pero ¿qué creen? Ahora sí ya nos vamos. Verdaderamente el gusto ha sido para mí contar con su presencia y a ustedes, querida audiencia, que hacen que nuestra programación continúe cada vez con nuevos aprendizajes. Los invito a seguir formando parte de esta entidad de nuestro canal para seguir aprendiendo juntos. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Y no se les olvide sintonizarnos en el próximo programa y de regalarnos un like. Si eres nuevo, te invito a suscribirte. Hasta pronto.